Visualiza por un momento a una mujer que logró penetrar en los corredores más reservados y protegidos del poder iraní, no mediante la violencia brutal o la fuerza militar, sino a través de una sonrisa encantadora, relatos cautivadores y una personalidad magnética que abría puertas blindadas. Esta persona extraordinaria compartió mesa con altos comandantes militares, disfrutó cenas íntimas junto a dirigentes influyentes del régimen y recibió confidencias estatales capaces de derribar administraciones enteras y alterar el equilibrio geopolítico mundial. Catherine Shakdum es su identidad real, y su travesía épica desde una familia judía laica francesa hasta convertirse en pieza clave del régimen autoritario de Teherán constituye una narrativa que asombró y estremeció a nivel mundial. En una época particularmente tensa, donde las fricciones diplomáticas entre Irán e Israel hervían de manera silenciosa pero letal, mucho antes de que los proyectiles balísticos iluminaran dramáticamente los cielos nocturnos del Medio Oriente, Catherine ya se encontraba estratégicamente establecida en territorio enemigo. Adquirió conocimientos clasificados y secretos de Estado que ningún satélite espía, ningún sistema de intercepción de comunicaciones y ninguna tecnología de vigilancia habría podido obtener jamás. ¿De qué manera exacta transformó las tradiciones religiosas más sagradas de Irán en un instrumento letal y sofisticado para infiltrar exitosamente la Guardia Revolucionaria y alcanzar milagrosamente el círculo más íntimo y protegido del líder supremo, todo sin necesidad de disparar una sola bala o derramar una gota de sangre? Si esta introducción fascinante te ha capturado tanto como a nosotros, no te vayas de aquí sin suscribirte a nuestro canal y activar inmediatamente las notificaciones. Esta historia extraordinaria apenas comienza a desplegarse y absolutamente necesitas conocer cada detalle impactante hasta el final más sorprendente. Esta representa la auténtica crónica detallada de un escándalo internacional que estremeció violentamente al régimen iraní desde sus cimientos más profundos y demostró de manera contundente qué tan frágiles y vulnerables pueden resultar incluso los sistemas políticos más herméticos, blindados y aparentemente inexpugnables del planeta entero. Catherine Shakdum vio la luz por primera vez en territorio francés, descendiente directa de una familia judía secular cuyos ancestros traumatizados escaparon desesperadamente de la persecución nazi sistemática durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Su infancia transcurrió en un ambiente cultural diverso que marcó profundamente su perspectiva mundial. Cursó estudios superiores de economía en prestigioso territorio británico, donde desarrolló una mentalidad analítica y estratégica que posteriormente resultaría fundamental para su carrera encubierta. Durante su etapa formativa como joven estudiante brillante en la reconocida London School of Economics, encontró casualmente a quien se convertiría en su futuro esposo, un musulmán sunita carismático originario de Yemen que estudiaba ciencias políticas. La atracción fue inmediata y profunda, trascendiendo las barreras culturales y religiosas que tradicionalmente separan estos mundos. Tras contraer matrimonio con él en una ceremonia íntima, adoptó externamente y públicamente la fe islámica, aunque posteriormente confesó con total honestidad que jamás experimentó una verdadera conexión espiritual auténtica con ninguna religión organizada o identidad religiosa particular. Su origen judío ancestral se transformó gradualmente en una fuente constante de conflicto interno y tensión psicológica para ella, creando una dualidad identitaria que la atormentaba diariamente. Las diferencias culturales irreconciliables y las presiones familiares externas finalmente llevaron a que la pareja se divorciara oficialmente en el año 2014.
marcando el fin de una etapa personal, pero el inicio de algo mucho más grande y peligroso. Sin embargo, la historia verdaderamente fascinante de Catherine recién comenzaba a desplegarse en toda su complejidad. Se sintió profunda y misteriosamente atraída por las complejidades teológicas del Islam chiita, percibiéndolo como una vía alternativa intelectualmente estimulante para comprender las intrincadas complejidades políticas, sociales y religiosas del Medio Oriente contemporáneo. Esta fascinación no era superficial, se sumergió completamente en estudios académicos profundos. Redactó numerosos artículos especializados sobre las creencias chiitas más esotéricas e incluso publicó libros académicos especializados en el tema que fueron bien recibidos por expertos internacionales. Su trabajo periodístico meticuloso y bien investigado apareció regularmente en múltiples medios occidentales y árabes de reconocido prestigio internacional, estableciendo su reputación como experta confiable en asuntos del Medio Oriente. Su credibilidad académica le abrió puertas importantes y pronto comenzó a asumir roles influyentes como asesora política especializada, incluyendo su colaboración estratégica con el príncipe Ali Seraje de Afganistán y otros dignatarios regionales de alto perfil. Durante varios años cruciales, laboró discretamente en una firma prestigiosa de análisis geopolítico ubicada estratégicamente en Israel, el corazón mismo del enemigo declarado de Irán. Efectivamente, Israel, la misma nación que Irán, ha prometido reiteradamente y públicamente eliminar completamente del mapa mundial a través de declaraciones oficiales constantes y amenazas directas. Ese detalle particular, aparentemente menor, visto únicamente en retrospectiva con el conocimiento actual de los eventos, convierte absolutamente todo lo que aconteció posteriormente en algo prácticamente imposible de creer para cualquier observador racional. La ironía de que una especialista en Medio Oriente que trabajaba para intereses israelíes lograra infiltrarse tan profundamente en el régimen iraní es simplemente extraordinaria. Su verdadero momento decisivo y transformador llegó cuando logró ingresar exitosamente a territorio iraní soberano, utilizando estratégicamente su pasaporte francés legítimo y declarando convincentemente ser una musulmana occidental sincera, profundamente deseosa de profundizar auténticamente en las tradiciones chiitas más sagradas y ancestrales del país. Los funcionarios iraníes de alto rango, desesperados por mejorar su imagen internacional deteriorada, la percibieron inmediatamente como un puente valioso y estratégico hacia Occidente, una oportunidad dorada para obtener respaldo internacional legítimo para su causa política y religiosa. Le extendieron una cálida bienvenida oficial a sus organizaciones mediáticas más importantes e influyentes, incluyendo la poderosa agencia de noticias estatal Tasnim, reconocida como el portavoz oficial del régimen, e incluso el sitio web oficial altamente protegido del líder supremo, el venerado Ayatollah Jamenei, una distinción reservada únicamente para los aliados más confiables del régimen. Catherine desarrolló meticulosamente un extenso catálogo compuesto por decenas de artículos especializados de alta calidad académica y análisis profundos extraordinariamente detallados que abarcaban múltiples aspectos de la cultura, política y religión iraní. Su trabajo intelectual no se limitaba únicamente a la producción escrita. Participó de manera activa y estratégica en conferencias gubernamentales de alto nivel, altamente exclusivas, sesiones políticas completamente clasificadas de máxima seguridad y simposios académicos donde solo los expertos más reconocidos internacionalmente tenían acceso permitido. Durante estos eventos privilegiados, se mezcló de manera natural, elegante y completamente convincente con la élite política e intelectual iraní más exclusiva, poderosa
e influyente del país. Su capacidad camaleónica para adaptarse a diferentes audiencias y contextos sociales era verdaderamente excepcional y profesional. Con el transcurso del tiempo, su presencia constante se volvió tan común, familiar y completamente aceptada en estos círculos de poder que numerosos funcionarios de alto rango, intelectuales respetados y líderes religiosos la consideraban prácticamente una ciudadana honoraria del país, una distinción reservada únicamente para los aliados más confiables y valiosos del régimen autoritario. Todo este elaborado, complejo y minuciosamente planificado teatro de infiltración profesional ocurrió precisamente durante el período más tenso, cuando la guerra secreta, invisible y multifacética entre Israel e Irán se intensificaba de manera peligrosa y exponencialmente acelerada. Esta confrontación encubierta se manifestaba a través de pruebas constantes y provocativas de misiles balísticos de largo alcance, sofisticados ataques cibernéticos meticulosamente coordinados contra infraestructura crítica y estratégica, operaciones de sabotaje encubiertas contra instalaciones sensibles y asesinatos selectivos quirúrgicamente precisos de figuras clave, científicos nucleares y comandantes militares en ambos bandos del conflicto. El ambiente geopolítico regional estaba cargado de tensión constante y peligro inminente. Catherine se encontraba estratégica y deliberadamente posicionada exactamente en el epicentro neurálgico de toda esta vorágine internacional compleja de tensiones geopolíticas escalantes, presentándose públicamente como una observadora académica completamente neutral e imparcial, pero funcionando en realidad como una participante extremadamente activa y estratégicamente posicionada en el conflicto de inteligencia más sofisticado de la región. Pero tras las bambalinas cuidadosamente construidas y meticulosamente orquestadas de su fachada académica respetable, Catherine estaba sistemática y profesionalmente recopilando secretos de Estado, información clasificada y datos de inteligencia de valor absolutamente incalculable e irreemplazable para la seguridad nacional iraní y la estabilidad del régimen. Su acceso extraordinario y sin precedentes a información clasificada de máximo nivel, documentos gubernamentales confidenciales y conversaciones privadas de alto rango, superaba significativamente las capacidades operacionales, recursos humanos y penetración institucional de muchos servicios de inteligencia profesionales completamente establecidos, financiados y oficialmente reconocidos a nivel internacional. La profundidad de su infiltración era verdaderamente excepcional y alarmante desde cualquier perspectiva de seguridad nacional. Según reportes detallados, exhaustivos y meticulosamente documentados de inteligencia israelí, posteriormente revelados por múltiples fuentes confiables e independientes dentro de la comunidad de inteligencia internacional, Catherine utilizó de manera brillante, estratégica y culturalmente sofisticada la antigua costumbre religiosa tradicional del matrimonio temporal, conocido específicamente como mut'ah en árabe clásico y sighe en persa, una práctica matrimonial legal, aunque socialmente controvertida y teológicamente debatida, dentro del Islam chiita tradicional ortodoxo. Esta estrategia le permitió aproximarse de manera íntima, personal y estratégicamente calculada a hombres poderosos, influyentes y políticamente conectados dentro de la estructura jerárquica del régimen autoritario iraní. Su comprensión profunda de las complejidades culturales y religiosas le proporcionó una ventaja operacional extraordinaria que pocos agentes occidentales podrían haber replicado exitosamente. Esta práctica religiosa particular y culturalmente específica,
que permite y sanciona religiosamente uniones matrimoniales completamente legítimas de duración conscientemente predeterminada que pueden extenderse flexiblemente desde unas pocas horas hasta varios meses completos según las necesidades y circunstancias específicas de los participantes, le proporcionó la cobertura social perfecta, la legitimidad religiosa incuestionable y el acceso íntimo necesario para establecer relaciones personales profundas, auténticas y estratégicamente valiosas sin levantar sospechas institucionales significativas, alarmas de seguridad o preocupaciones sociales entre la comunidad conservadora iraní. Esta metodología operacional demostró una comprensión extraordinariamente sofisticada de la cultura local y las vulnerabilidades humanas universales. Los informes exhaustivos de inteligencia meticulosamente detallados y verificados a través de múltiples fuentes independientes indican de manera contundente que Catherine logró exitosa y sistemáticamente atraer, cautivar y seducir estratégicamente a un número verdaderamente asombroso de casi 100 funcionarios gubernamentales de alto rango con acceso privilegiado a información clasificada de máxima sensibilidad. Esta cifra extraordinaria incluía una amplia gama de posiciones de poder que abarcaba miembros parlamentarios influyentes y respetados del Parlamento Nacional iraní, oficiales militares altamente decorados y experimentados de la temida e ideológicamente férrea Guardia Revolucionaria, asesores presidenciales de absoluta confianza personal con acceso directo al círculo íntimo del Poder Ejecutivo, diplomáticos veteranos y experimentados con décadas de servicio internacional, funcionarios de ministerios clave con responsabilidades en seguridad nacional, inteligencia y política exterior, y otros personajes estratégicamente posicionados en la compleja jerarquía del régimen autoritario. Catherine logró establecer relaciones románticas aparentemente auténticas, profundas y emocionalmente convincentes con todos estos individuos bajo el pretexto religioso completamente legítimo y socialmente aceptable de estas uniones matrimoniales temporales expresamente sancionadas y reguladas por la ley islámica tradicional chiita. Su capacidad para mantener simultáneamente múltiples relaciones de este tipo, sin despertar sospechas o crear conflictos interpersonales, demostraba un nivel de sofisticación operacional y manipulación psicológica verdaderamente excepcional. Durante los momentos privados más íntimos, vulnerables y psicológicamente desprotegidos de estas relaciones cuidadosamente cultivadas, cuando las defensas psicológicas profesionales, las precauciones de seguridad institucionales y los protocolos de confidencialidad estaban completamente bajadas y neutralizadas por la confianza romántica genuina, la intimidad emocional establecida y la falsa sensación de seguridad personal que proporcionaba el ambiente doméstico privado, los funcionarios gubernamentales de alto nivel compartían de manera voluntaria, espontánea y extraordinariamente imprudente detalles confidenciales verdaderamente extraordinarios y estratégicamente valiosos. Esta información clasificada incluía transcripciones completas de sesiones parlamentarias completamente cerradas y secretas, deliberaciones detalladas de seguridad nacional altamente clasificadas que involucraban amenazas regionales e internacionales, estrategias militares secretas de defensa nacional y ofensiva regional, planes de contingencia para crisis geopolíticas, secretos de estado de máxima importancia que afectaban la supervivencia del régimen, información sobre capacidades nucleares,
reales y programas de desarrollo de armas, detalles sobre operaciones de inteligencia en curso contra objetivos israelíes y occidentales, y otros datos que cualquier servicio de inteligencia internacional pagaría fortunas por obtener. Los funcionarios revelaban esta información sin percatarse remotamente del peligro mortal, existencial e irreversible que representaba su compañía femenina aparentemente inofensiva, encantadora y completamente confiable. La ironía trágica era que mientras más íntima y auténtica parecía la relación, más vulnerable se volvía el funcionario a la extracción de información clasificada. Un miembro prominente, respetado e influyente del parlamento iraní, durante un encuentro romántico, particularmente íntimo y emocionalmente intenso, que tuvo lugar en una residencia privada, aparentemente segura y completamente aislada de escuchas electrónicas, reveló de manera absolutamente imprudente y detallada cada aspecto específico y altamente clasificado de una reunión crucial de seguridad nacional, extraordinariamente secreta y estratégicamente importante que había tenido lugar apenas días antes en las instalaciones gubernamentales más protegidas, vigiladas y seguras del país. Esta reunión clasificada había involucrado la participación directa del líder supremo, comandantes militares de máximo rango, ministros de defensa e inteligencia, y otros funcionarios con acceso a los secretos más protegidos del Estado. El parlamentario, completamente embriagado por la intimidad romántica y la falsa sensación de confianza personal, compartió detalles sobre decisiones estratégicas de política exterior, capacidades militares reales versus públicamente declaradas, vulnerabilidades de seguridad nacional que el régimen intentaba ocultar desesperadamente y planes específicos para responder a amenazas israelíes e internacionales. Esta revelación particular proporcionó a Catherine, y por extensión a sus manejadores de inteligencia, una ventana extraordinariamente valiosa hacia el funcionamiento interno más secreto del aparato de seguridad nacional iraní. Información que habría sido prácticamente imposible de obtener a través de métodos convencionales de espionaje electrónico o infiltración institucional tradicional. Otra fuente de inteligencia completamente independiente, confiable y meticulosamente verificada a través de múltiples canales de confirmación la ubicó geográficamente y con precisión temporal en múltiples ocasiones estratégicamente significativas cerca de la residencia personal fuertemente fortificada, extremadamente vigilada y prácticamente inaccesible del líder supremo Ayatollah Jamenei. Estas fuentes describieron de manera extraordinariamente meticulosa y detallada exactamente cómo las autoridades iraníes de máximo nivel gubernamental, incluyendo ministros de Estado, comandantes militares supremos y asesores personales del líder supremo, depositaron gradual pero consistentemente su confianza absoluta, inquebrantable y prácticamente ciega en Catherine, debido principalmente a una combinación estratégicamente efectiva de factores de credibilidad cuidadosamente construidos. Estos factores incluían prominentemente su ciudadanía francesa, completamente legítima y verificable, que le proporcionaba estatus diplomático y protección legal internacional, su aparente conversión sincera, devota y teológicamente sofisticada al Islam chiita que había sido validada por autoridades religiosas respetadas, y su reputación académica absolutamente impecable e internacionalmente reconocida como experta líder en estudios islámicos contemporáneos, política del Medio Oriente y análisis geopolítico regional. Su credibilidad era tan sólida y multifacética que incluso los servicios de seguridad más paranoides y desconfiados del régimen la consideraban completamente confiable y estratégicamente valiosa para los intereses nacionales iraníes.
Esta confianza institucional le proporcionó un acceso sin precedentes a círculos de poder que normalmente permanecían completamente cerrados, incluso para ciudadanos iraníes de confianza absoluta. Su credibilidad profesional y reputación académica internacional era tan extraordinariamente sólida, impecable y multifacéticamente verificada que incluso recibió invitaciones completamente exclusivas y altamente codiciadas de figuras extremadamente influyentes, políticamente conectadas y estratégicamente posicionadas dentro del establishment iraní que habían estudiado previamente durante años en las más prestigiosas universidades estadounidenses de élite como Harvard University, Massachusetts, Institute of Technology, Georgetown University, Yale, Princeton y Stanford. Estos individuos académicamente distinguidos y profesionalmente exitosos mantenían redes de contactos internacionales extraordinariamente extensas, sofisticadas y bien establecidas a través de décadas de relaciones profesionales que se extendían por múltiples continentes, gobiernos, instituciones académicas de primer nivel y organizaciones internacionales de prestigio mundial. Irónicamente, estos mismos contactos internacionales amplios y estos antecedentes académicos occidentales avanzados que habían desarrollado durante sus años formativos en Estados Unidos podrían teóricamente haber detectado fácilmente inconsistencias significativas, contradicciones narrativas o elementos sospechosos en la historia personal cuidadosamente construida de Catherine si hubieran decidido investigar más profunda y exhaustivamente sus antecedentes, credenciales académicas, publicaciones, prevías y conexiones profesionales, utilizando sus recursos institucionales y contactos en universidades occidentales. Sin embargo, la confianza ciega en su ciudadanía francesa legítima, su aparente devoción religiosa convincente y su expertise académico aparentemente auténtico les impidió cuestionar su narrativa personal o verificar independientemente sus afirmaciones biográficas, demostrando cómo incluso los individuos más educados e internacionalmente conectados pueden ser vulnerables a operaciones de engaño sofisticadamente construidas cuando los elementos de credibilidad superficial están meticulosamente establecidos. Mientras tanto, en territorio israelí soberano y fuertemente protegido, los sistemas de radar de defensa antimisiles más tecnológicamente avanzados, sofisticados y militarmente efectivos del mundo entero continuaban funcionando las 24 horas del día, rastreando meticulosa, sistemática y constantemente las amenazas balísticas potenciales y las actividades aéreas sospechosas provenientes de territorio iraní y países aliados regionales. Estos sistemas de defensa de última generación utilizaban tecnología de punta absolutamente revolucionaria, algoritmos de inteligencia artificial avanzados y capacidades de detección electromagnética sin precedentes para monitorear, analizar y neutralizar cada movimiento militar sospechoso, lanzamiento de misiles experimentales, vuelo no autorizado y actividad de desarrollo de armas que pudiera representar una amenaza existencial para la seguridad nacional israelí. Los técnicos militares especializados, analistas de inteligencia experimentados y operadores de sistemas de defensa trabajaban incansablemente en turnos rotativos para mantener una vigilancia constante del espacio aéreo regional y las capacidades militares enemigas en desarrollo. Sin embargo, estos mismos profesionales de seguridad altamente entrenados y tecnológicamente equipados
no sabían absolutamente nada sobre el hecho extraordinario de que una de las mayores amenazas estratégicas, más valiosas operacionalmente y potencialmente devastadoras para la seguridad nacional del régimen iraní, ya se encontraba operando exitosa, libremente y completamente indetectable dentro de las propias fronteras soberanas del enemigo, sonriendo encantadoramente día tras día mientras cultivaba relaciones personales y recopilaba sistemáticamente inteligencia invaluable que ningún satélite espía, ningún sistema de intercepción de comunicaciones y ninguna operación de infiltración convencional habría podido obtener jamás con tal nivel de detalle, acceso y autenticidad. Durante años completos de operación encubierta, extraordinariamente exitosa y profesionalmente ejecutada, la verdadera identidad nacional de Catherine, sus motivaciones reales y estratégicas, sus afiliaciones secretas internacionales y su agenda operacional oculta permanecieron completa y sistemáticamente ocultas, indetectables y absolutamente invisibles para las múltiples agencias de seguridad iraníes superpuestas y redundantes. Estas organizaciones de vigilancia incluían prominentemente la temida policía secreta del régimen, conocida por su brutalidad y paranoia extremas, los servicios de inteligencia militar altamente especializados con décadas de experiencia en contraespionaje, los guardianes ideológicos del régimen responsables de mantener la pureza religiosa y política, las fuerzas de seguridad fronteriza encargadas de monitorear extranjeros, los servicios de inteligencia interior que supuestamente monitoreaban meticulosamente a todos los extranjeros sospechosos, visitantes occidentales, académicos internacionales y cualquier individuo con conexiones potenciales a gobiernos hostiles o servicios de inteligencia enemigos. La ironía devastadora era que mientras más exitosa se volvía Catherine en penetrar los círculos de poder más exclusivos, más confianza depositaban en ella estas mismas agencias de seguridad que deberían haber sido las primeras en detectar y neutralizar su presencia amenazante. Este fallo de seguridad monumental representaba una de las fallas de contrainteligencia más significativas en la historia moderna del régimen iraní y demostraba vulnerabilidades sistémicas alarmantes en sus capacidades de seguridad interna supuestamente impenetrables. Los medios de comunicación estatales iraníes oficiales y controlados ideológicamente, incluyendo periódicos gubernamentales de circulación nacional, estaciones de televisión directamente controladas por el Ministerio de Información del Gobierno, plataformas digitales del régimen con millones de seguidores, sitios web oficiales de propaganda estatal y publicaciones académicas patrocinadas por el Estado, publicaron regularmente y con notable orgullo institucional sus artículos analíticos, meticulosamente investigados, sus investigaciones académicas profundamente documentadas y sus análisis geopolíticos ampliamente respetados en círculos intelectuales regionales e internacionales. Los editores y directores de estos medios la presentaban consistentemente como una experta occidental completamente confiable, académicamente rigurosa e ideológicamente compatible que legitimaba y validaba las posiciones políticas oficiales iraníes ante audiencias internacionales escépticas, especialmente en Europa y América del Norte, donde la opinión pública occidental tendía a ser crítica del régimen iraní. Su trabajo era tan valorado que frecuentemente aparecía en primera plana de publicaciones oficiales y era citado en discursos gubernamentales de alto nivel como evidencia del respaldo intelectual occidental a las políticas iraníes. Catherine se convirtió gradual pero inexorablemente en una figura familiar, intelectualmente respetada
y aparentemente completamente indispensable dentro de los círculos oficiales más exclusivos, políticamente poderosos e institucionalmente inaccesibles del país. Su influencia crecía constantemente hasta el punto donde algunos funcionarios consultaban sus opiniones antes de tomar decisiones políticas importantes, demostrando el nivel extraordinario de confianza y dependencia que había logrado cultivar dentro del establishment iraní. Su integración social dentro de la sociedad iraní de élite era tan completa, convincente y aparentemente auténtica que participaba de manera regular y prominente en eventos culturales de alto perfil que atraían cobertura mediática nacional. Ceremonias religiosas tradicionales de máxima importancia espiritual y política, conmemoraciones históricas del régimen que celebraban la Revolución Islámica y reuniones diplomáticas exclusivas de nivel ministerial donde se codeaba natural y elegantemente con embajadores extranjeros de países aliados e influyentes, ministros gubernamentales de primer nivel con responsabilidades en seguridad nacional y política exterior, líderes religiosos de máximo rango espiritual y autoridad teológica dentro de la jerarquía chiita nacional, intelectuales respetados y académicos distinguidos que asesoraban directamente al líder supremo en asuntos de política internacional. Durante estos eventos sociales exclusivos, Catherine demostraba consistentemente una comprensión sofisticada de la etiqueta diplomática iraní, las complejidades de la teología chiita, los matices de la historia nacional persa y las sensibilidades culturales que la hacían parecer no solamente como una extranjera bien informada, sino como alguien que había desarrollado una conexión espiritual y cultural profunda con Irán que trascendía su nacionalidad francesa original. Su presencia en estos eventos era tan natural y esperada, que su ausencia habría sido notada y comentada, demostrando el nivel extraordinario de integración social que había logrado dentro de la élite iraní más exclusiva y poderosa. Sin embargo, todo este elaborado, minuciosamente planificado y extraordinariamente sofisticado engaño multianual que había sido construido cuidadosamente durante años de operación encubierta, cambió drástica, súbita y completamente irreversiblemente en el año crucial de 2021, cuando Catherine tomó la decisión absolutamente explosiva, extraordinariamente arriesgada y potencialmente suicida de revelar públicamente y sin ningún tipo de ambigüedades estratégicas en su blog personal, ampliamente, seguido por miles de lectores internacionales y posteriormente en el prestigioso medio de comunicación israelí Times of Israel, una publicación respetada globalmente por su cobertura especializada en asuntos del Medio Oriente, que ya no profesaba genuina o sinceramente la fe musulmana chiita que había adoptado públicamente años antes. Más devastadoramente aún, confesó abiertamente que toda su personalidad religiosa pública, meticulosamente construida, su devoción espiritual aparentemente auténtica y su conversión al Islam habían funcionado estratégica y deliberadamente como una herramienta extraordinariamente sofisticada de infiltración y engaño, diseñada específicamente para penetrar exitosamente no solamente en el régimen iraní, sino también en otros países islámicos estratégicamente importantes y geopolíticamente relevantes de toda la región del Medio Oriente, incluyendo posiblemente Siria, Líbano, Irak y otros estados aliados de Irán. Esta confesión pública representaba esencialmente una admisión completa de haber perpetrado uno de los engaños de inteligencia más sofisticados y exitosos de la historia moderna del espionaje internacional. La magnitud de la traición era simplemente sin precedentes en términos de duración, profundidad de penetración y volumen de información clasificada comprometida durante el período de operación activa.
Esta revelación pública absolutamente devastadora y estratégicamente destructiva equivalió inmediatamente a una confesión completamente explícita de espionaje internacional sistemático a gran escala y traición religiosa deliberada que envió ondas de choques sísmicas y reverberaciones políticas masivas a través de todo el establishment iraní, y se extendió mucho más allá de las fronteras nacionales para impactar gobiernos aliados, servicios de inteligencia regionales e instituciones religiosas en 1900. Múltiples países del Medio Oriente. La noticia se propagó como un virus informativo a través de redes diplomáticas, canales de inteligencia y medios de comunicación internacionales, creando una crisis de credibilidad sin precedentes para el régimen iraní. Las implicaciones inmediatas para la seguridad nacional iraní eran absolutamente monumentales, estratégicamente catastróficas e institucionalmente devastadoras, requiriendo una respuesta de crisis coordinada a través de múltiples ministerios gubernamentales, agencias de seguridad y departamentos de relaciones exteriores. Los funcionarios de alto rango se reunieron en sesiones de emergencia clasificadas para evaluar el alcance total del daño de seguridad y desarrollar estrategias de contención de daños que pudieran mitigar parcialmente las consecuencias geopolíticas a largo plazo de esta revelación explosiva. La crisis era tan severa que algunos analistas la compararon con los peores lapsos de seguridad en la historia moderna del espionaje internacional. Las agencias de noticias iraníes oficiales y los medios de comunicación estatales controlados por el gobierno, evidentemente sumidos en un pánico institucional visible y una crisis de relaciones públicas sin precedentes, eliminaron rápida, sistemática y desesperadamente todos los artículos de Catherine, sus entrevistas exclusivas, sus análisis políticos, sus contribuciones académicas y cualquier referencia editorial positiva de sus archivos digitales oficiales, bases de datos públicas y plataformas mediáticas gubernamentales en un esfuerzo frenético por borrar cualquier evidencia de asociación previa. Simultáneamente, negaron categórica, vehemente y desesperadamente cualquier tipo de cooperación consciente, asociación administrativa deliberada o responsabilidad institucional con esta mujer que ahora se revelaba públicamente como una espía enemiga altamente entrenada y operacionalmente sofisticada. Los directores de medios de comunicación, editores responsables y funcionarios de relaciones públicas trabajaron febrilmente durante días para revisar y purgar completamente todos los contenidos relacionados con Catherine, mientras intentaban desarrollar narrativas defensivas creíbles que minimizaran la responsabilidad institucional del régimen por este lapso de seguridad monumental. Los funcionarios gubernamentales de alto rango que habían posado públicamente con ella en fotografías oficiales, eventos diplomáticos ceremoniales y conferencias académicas comenzaron inmediatamente a experimentar sudores fríos, ataques de pánico y noches de insomnio al darse cuenta completamente de la magnitud aterradora de su exposición personal, vulnerabilidad profesional y las posibles consecuencias catastróficas para sus carreras políticas y su seguridad personal. Muchos de estos funcionarios comprometidos comenzaron silenciosamente a contratar abogados privados y a considerar solicitudes de asilo en países occidentales, temiendo represalias internas del régimen que podrían culparlos por negligencia de seguridad. Pero el daño verdaderamente catastrófico, irreparable y estratégicamente devastador a la seguridad nacional iraní, la credibilidad internacional del régimen y la integridad de sus sistemas de contrainteligencia ya estaba completa, totalmente consumada e irreversiblemente establecida en los registros históricos de inteligencia internacional.
Los rumores explosivos, especulaciones fundamentadas y teorías conspiratorias detalladas se extendieron exponencialmente como un incendio completamente incontrolable a través de los círculos especializados de inteligencia regionales e internacionales. Redes diplomáticas confidenciales, think tanks de seguridad nacional y comunidades de análisis geopolítico en Washington, Londres, París, Berlín y otras capitales occidentales importantes. Estas especulaciones sugerían de manera cada vez más convincente y con evidencia circunstancial creciente que la información extraordinariamente privilegiada, los secretos de Estado de máxima clasificación y los datos de inteligencia operacional obtenidos meticulosa y sistemáticamente por Catherine durante sus años de operación encubierta exitosa, habían desempeñado un papel absolutamente crucial, estratégicamente determinante y operacionalmente indispensable en la planificación y ejecución exitosa de varios asesinatos selectivos de alto perfil, operaciones de sabotaje quirúrgicamente precisas y ataques preventivos que habían desconcertado previamente a analistas de seguridad, expertos en contraterrorismo y especialistas en inteligencia regional, que no podían explicar cómo Israel había obtenido la información de inteligencia extraordinariamente precisa y actualizada necesaria para ejecutar operaciones tan devastadoramente efectivas en territorio iraní supuestamente impenetrable. La conexión temporal entre las revelaciones de Catherine y la escalada dramática de operaciones israelíes exitosas contra objetivos iraníes de alto valor era demasiado evidente y estratégicamente significativa para ser mera coincidencia accidental. Entre estos asesinatos estratégicos de precisión quirúrgica, absolutamente devastadores y operacionalmente sofisticados, se incluía de manera prominente y altamente significativa el asesinato completamente sorpresivo, extraordinariamente audaz y estratégicamente calculado de Ismail Haniyeh, el jefe político experimentado y diplomáticamente hábil de la oficina política de Hamás, una figura absolutamente clave e indispensable en las complejas negociaciones regionales de paz, intercambios de prisioneros y mediaciones internacionales que habían definido la dinámica geopolítica del conflicto palestino-israelí durante décadas. Haniyeh, quien había sobrevivido múltiples intentos de asesinato previos y mantenía un perfil de seguridad extraordinariamente alto debido a su importancia estratégica para la resistencia palestina, fue eliminado profesional y quirúrgicamente en pleno corazón geográfico de Teherán, la capital iraní supuestamente más segura, vigilada y protegida del mundo, utilizando métodos tan sofisticados que los investigadores forenses inicialmente no pudieron determinar la causa exacta de su muerte. La ubicación del asesinato era particularmente simbólica y estratégicamente humillante para el régimen iraní. Solamente 150 metros de distancia física directa de la residencia oficial fuertemente fortificada, militarmente protegida y electrónicamente vigilada del presidente iraní, una proximidad geográfica que representaba una violación absoluta de la soberanía nacional y una demostración devastadora de la vulnerabilidad del régimen incluso en sus espacios más protegidos. Esta hazaña operacional, extraordinariamente compleja y altamente riesgosa, requería inequívocamente inteligencia interna, extraordinariamente precisa, información de seguridad actualizada en tiempo real, mapas detallados de las instalaciones gubernamentales, conocimiento íntimo de los protocolos de seguridad presidencial, acceso a los horarios de movimiento de figuras de alto perfil y una comprensión profunda de las vulnerabilidades específicas del sistema de protección iraní
que solamente alguien con acceso privilegiado prolongado podría haber proporcionado a los operativos israelíes responsables de la planificación y ejecución de esta operación sin precedentes. Algunos reportes de inteligencia altamente clasificados, análisis especializados de contraespionaje y evaluaciones estratégicas de múltiples servicios de inteligencia occidentales incluso la vincularon directa o indirectamente a través de conexiones operacionales complejas y redes de información superpuestas con el ataque letal meticulosamente coordinado y extraordinariamente exitoso contra otras figuras prominentes, estratégicamente importantes y operacionalmente valiosas como Hassan Nasrallah de Hezbollah, el líder carismático, militarmente experimentado y regionalmente influyente de la organización libanesa que había eludido durante décadas todos los intentos previos de localización y eliminación por parte de servicios de inteligencia israelíes y occidentales. Nasrallah, conocido por su paranoia extrema en materia de seguridad personal, sus constantes cambios de ubicación y su uso sofisticado de medidas de contrainteligencia, cuya ubicación exacta, patrones de movimiento específicos y rutinas de seguridad fueron supuestamente revelados con la asistencia operacional crítica e indispensable de un espía iraní de alto rango estratégicamente posicionado que trabajaba secretamente como agente doble para Israel en una operación de infiltración prolongada que habría sido absolutamente imposible de ejecutar exitosamente sin información interna extraordinariamente detallada, mapas precisos de búnkeres subterráneos, conocimiento de códigos de comunicación encriptados y acceso a los planes de seguridad más clasificados de Hezbollah que solo funcionarios de máximo nivel dentro del régimen iraní podrían haber proporcionado. La complejidad operacional requerida para penetrar las múltiples capas de seguridad que protegían a Nasrallah sugería una red de inteligencia extraordinariamente sofisticada y bien establecida que había estado operando exitosamente durante años dentro de las estructuras de poder más protegidas del Medio Oriente. Estos susurros conspiratorios iniciales, especulaciones fundamentadas y teorías de inteligencia que circulaban discretamente en círculos especializados, se convirtieron dramática y exponencialmente en rugidos ensordecedores, acusaciones directas públicas y análisis mediáticos prominentes cuando, en una secuencia temporal que no podía ser más estratégicamente reveladora, poco después de las revelaciones públicas absolutamente explosivas de Catherine y en lo que prácticamente todos los observadores internacionales experimentados, analistas de inteligencia veteranos y expertos en geopolítica del Medio Oriente consideraron un timing demasiado conveniente, coordinado y estratégicamente perfecto para ser una mera coincidencia accidental. Israel lanzó una oleada absolutamente devastadora, militarmente coordinada y operacionalmente sofisticada de operaciones militares de precisión quirúrgica en lo más profundo del territorio iraní soberano y supuestamente inviolable. Estas operaciones incluyeron ataques coordinados contra instalaciones nucleares altamente protegidas y clasificadas, bases militares secretas subterráneas que no aparecían en mapas públicos, centros de comando gubernamentales fortificados, laboratorios de desarrollo de armas avanzadas, depósitos de misiles estratégicos e infraestructura crítica de comunicaciones que habían sido previamente considerados completamente inaccesibles, geográficamente indetectables e imposibles de atacar exitosamente por fuerzas externas debido a sus sistemas de defensa multicapa, ubicaciones secretas y protecciones electromagnéticas avanzadas.
La escala y coordinación de estos ataques sugería meses o incluso años de planificación estratégica basada en inteligencia interna extraordinariamente detallada y constantemente actualizada. La precisión absolutamente extraordinaria, la sincronización temporalmente perfecta y la efectividad operacional devastadora de estos ataques militares coordinados sugería fuerte e inequívocamente el uso sistemático de inteligencia interna constantemente actualizada, mapas arquitectónicos detallados de instalaciones clasificadas, diagramas de sistemas de seguridad internos y datos de inteligencia operacional que solo alguien con acceso privilegiado prolongado, autorización de seguridad de máximo nivel y posicionamiento estratégico dentro de la estructura gubernamental iraní podría haber proporcionado consistentemente a los planificadores militares y operativos de inteligencia israelíes responsables de diseñar y ejecutar estas operaciones complejas. La especificidad de los objetivos atacados, la precisión de los impactos y la minimización de daños colaterales demostraba un conocimiento íntimo de las instalaciones que trascendía ampliamente lo que cualquier sistema de vigilancia satelital, intercepción de comunicaciones o reconocimiento aéreo convencional podría haber proporcionado. Numerosos observadores internacionales experimentados, analistas de inteligencia altamente especializados con décadas de experiencia en asuntos del Medio Oriente, expertos en seguridad regional, reconocidos globalmente, y académicos especializados en estudios de conflicto, ahora consideran firme y categóricamente que el timing extraordinariamente conveniente de estos eventos militares devastadores no constituyó en absoluto una mera coincidencia accidental o una convergencia fortuita de circunstancias, sino más bien evidencia convincente de una operación de inteligencia meticulosamente coordinada, cuidadosamente planificada durante años y estratégicamente ejecutada, utilizando información obtenida a través de redes de espionaje extraordinariamente sofisticadas, que habían estado operando exitosamente dentro del corazón mismo del régimen iraní durante periodos prolongados de infiltración sistemática. La propia Catherine, durante múltiples entrevistas posteriores detalladas concedidas a medios internacionales especializados y en declaraciones públicas estratégicamente calculadas que fueron ampliamente difundidas a través de plataformas mediáticas globales, nunca negó de manera rotunda, convincente o categóricamente definitiva mantener conexiones extraordinariamente profundas, operacionalmente extensas y estratégicamente invaluables con funcionarios iraníes de alto rango posicionados en múltiples niveles jerárquicos del gobierno central, ministerios especializados, agencias de seguridad y las diversas ramas de las Fuerzas Armadas iraníes. Su lenguaje corporal durante estas entrevistas y la formulación cuidadosa de sus respuestas sugerían que estaba revelando deliberadamente solo una fracción de la verdad completa, mientras mantenía la mayor parte de sus secretos operacionales, protegidos por consideraciones de seguridad nacional y protocolos de inteligencia. De hecho, en una demostración de audacia que sorprendió incluso a periodistas experimentados en asuntos de espionaje, admitió abierta y casi desafiantemente, con una confianza que rayaba en la arrogancia profesional, que había podido conseguir prácticamente cualquier tipo de información clasificada que hubiera deseado obtener durante su periodo de operación activa en territorio iraní. Más devastadoramente aún para la credibilidad del régimen, declaró públicamente que el gobierno iraní estaba completa, sistemática e irremediablemente infiltrado por redes complejas y superpuestas de agentes extranjeros altamente entrenados que operaban exitosamente a múltiples niveles de la estructura gubernamental y militar.
desde posiciones administrativas aparentemente menores hasta cargos de alto nivel con acceso a secretos de Estado de máxima clasificación. Sus declaraciones implicaban que ella era simplemente la punta visible de un iceberg de espionaje mucho más masivo y sofisticado de lo que las autoridades iraníes habían sospechado jamás. Sus declaraciones posteriores, extraordinariamente detalladas y estratégicamente reveladoras, sugerían fuertemente la existencia de una operación de inteligencia internacional mucho más amplia, coordinada y operacionalmente sofisticada de lo que inicialmente se había imaginado o conceptualizado por analistas de seguridad que habían subestimado gravemente la escala de la infiltración. Catherine implicaba directamente que su caso individual representaba solamente un ejemplo visible de una red de espionaje masiva, implicando posiblemente la existencia de docenas de agentes adicionales altamente entrenados y estratégicamente posicionados que permanecían completamente no identificados, indetectables y activamente operacionales dentro de las estructuras más sensibles del régimen iraní. Estas revelaciones sugerían que prácticamente ningún aspecto del gobierno iraní, desde deliberaciones de política exterior hasta planes militares secretos, estaba verdaderamente seguro de la vigilancia y extracción de información por parte de servicios de inteligencia hostiles. La implicación era que Israel y posiblemente otros países occidentales habían logrado establecer una red de inteligencia humana dentro de Irán que era exponencialmente más extensa y penetrante de lo que cualquier análisis previo había sugerido. Posteriormente, en una transición profesional que validaba públicamente sus conexiones de inteligencia, Catherine se convirtió oficialmente en analista senior especializada en una firma israelí de prestigio internacional que se especializaba exclusivamente en inteligencia regional del Medio Oriente y análisis geopolítico avanzado. En esta nueva posición profesional, redactó consistentemente artículos analíticos extraordinariamente influyentes, profundamente investigados y ampliamente leídos para publicaciones prestigiosas e internacionalmente respetadas como el Jerusalem Post y Times of Israel, estableciendo rápidamente su nueva carrera pública como una de las expertas más reconocidas y frecuentemente citadas en asuntos iraníes, política del Medio Oriente y análisis de seguridad regional. Su historia extraordinaria, dramática y casi cinematográfica se transformó inmediata e inevitablemente en un símbolo poderoso, culturalmente resonante e internacionalmente inspirador de la capacidad legendaria, aparentemente ilimitada y operacionalmente sofisticada del Mossad israelí para penetrar, infiltrar y comprometer incluso los regímenes más seguros, paranoides, tecnológicamente protegidos y aparentemente inexpugnables del mundo contemporáneo. Su caso se convirtió en material de estudio obligatorio en escuelas de inteligencia, academias militares y programas de seguridad nacional en múltiples países occidentales como ejemplo perfecto de infiltración de largo plazo exitosa. La historia de Catherine demostraba convincente e irrefutablemente que ningún gobierno autoritario moderno, sin importar cuán represivo, vigilante, tecnológicamente avanzado o sistemáticamente paranoico sea en sus medidas de seguridad interna, está completamente a salvo o permanentemente protegido de la infiltración extraordinariamente sofisticada, culturalmente adaptada y estratégicamente paciente ejecutada por servicios de inteligencia profesionales con recursos suficientes, entrenamiento avanzado y comprensión profunda de las vulnerabilidades humanas universales.
Su éxito operacional redefinió los parámetros de lo que era considerado posible en términos de penetración de regímenes hostiles y estableció nuevos estándares de excelencia para operaciones de inteligencia humana en ambientes extremadamente hostiles y peligrosos. La respuesta oficial iraní a estas revelaciones absolutamente devastadoras, internacionalmente humillantes y estratégicamente destructivas resultó completamente mixta, contradictoria, organizacionalmente caótica y reveladoramente defensiva, en maneras que solo sirvieron para subrayar la magnitud del embarazo institucional y la crisis de credibilidad que enfrentaba el régimen. La falta de una respuesta coordinada y coherente demostraba claramente que las autoridades iraníes habían sido completamente tomadas por sorpresa y no tenían protocolos establecidos para manejar una crisis de seguridad de esta magnitud y visibilidad internacional. Algunos funcionarios gubernamentales de rango medio, evidentemente operando sin directrices claras de sus superiores y aparentemente intentando minimizar su propia responsabilidad personal, admitieron reluctante y nerviosamente que Catherine había efectivamente publicado un número limitado pero significativo de entrevistas exclusivas, artículos analíticos y contribuciones editoriales en sus sitios web oficiales, plataformas mediáticas gubernamentales y publicaciones estatales durante su periodo de acceso privilegiado al establishment iraní. Sin embargo, estos mismos funcionarios negaron vehemente, categórica y desesperadamente cualquier responsabilidad administrativa directa, supervisión institucional consciente o autorización oficial por su entrada inicial al país o por los extensos privilegios de acceso, credenciales de prensa y libertades de movimiento que había recibido posteriormente a través de múltiples agencias gubernamentales y organizaciones estatales. Estos funcionarios gubernamentales de nivel intermedio, en un intento desesperado por salvaguardar sus propias carreras políticas y evitar las consecuencias profesionales devastadoras de este escándalo sin precedentes, culparon directa, públicamente y sin ambigüedades a las múltiples agencias de seguridad nacional superpuestas por este lapso de seguridad absolutamente imperdonable, institucionalmente inexcusable y profesionalmente catastrófico que había comprometido la integridad de todo el aparato de inteligencia iraní. Esta estrategia de deflexión de responsabilidad creó inmediatamente tensiones internas extraordinariamente significativas, divisiones organizacionales profundas y conflictos jurisdiccionales destructivos dentro del aparato gubernamental tradicionalmente unificado, generando una búsqueda frenética y desesperada de chivos expiatorios administrativos, cabezas que rodar y responsables individuales para explicar públicamente esta falla de inteligencia absolutamente monumental que había expuesto al régimen autoritario a humillación internacional sin precedentes, vulnerabilidades de seguridad estratégicamente catastróficas y una crisis de credibilidad que amenazaba la legitimidad fundamental del sistema político iraní. Los medios de comunicación internacionales se regocijaban públicamente con las divisiones internas visibles del régimen, interpretando estas disputas públicas como evidencia de desintegración institucional y pánico gubernamental. La búsqueda de culpables se convirtió en una cacería de brujas interna que paralizó el funcionamiento normal de múltiples ministerios y agencias. Mientras cada departamento intentaba desesperadamente evitar la responsabilidad, por lo que claramente constituía el mayor lapso de seguridad en la historia moderna del régimen iraní. Otros funcionarios de considerablemente mayor rango jerárquico, responsabilidad institucional y acceso a los círculos de poder más exclusivos
aparentemente siguiendo directrices estrictas de damage control y gestión de crisis emanadas directamente desde los niveles más altos y protegidos del Poder Ejecutivo, posiblemente incluyendo la Oficina del Líder Supremo y el Consejo de Seguridad Nacional. Simplemente intentaron ejecutar una estrategia completamente diferente, pero igualmente desesperada. Borrar completa, sistemática y exhaustivamente la existencia misma de Catherine de todos los registros oficiales disponibles públicamente, archivos digitales gubernamentales, bases de datos ministeriales, fotografías oficiales comprometedoras y documentos gubernamentales de cualquier tipo o clasificación. Esta operación de borrado masivo involucró equipos especializados trabajando 24 horas al día para revisar meticulosamente millones de documentos, imágenes y referencias, como si Catherine Shakdum nunca hubiera existido físicamente, nunca hubiera visitado territorio iraní o nunca hubiera interactuado de manera alguna con funcionarios, instituciones o representantes del régimen iraní. Los técnicos informáticos trabajaron febrilmente para eliminar incluso referencias indirectas, metadatos comprometedores y rastros digitales que pudieran vincular al gobierno con esta mujer que ahora representaba una fuente de embarazo internacional masivo. Esta operación de revisión histórica masiva requería recursos significativos y coordinación interministerial, demostrando la prioridad absoluta que el régimen asignaba a minimizar la evidencia de su asociación previa con una espía enemiga confirmada. Esta estrategia gubernamental de negación absoluta, revisión histórica sistemática y supresión documental masiva solo sirvió paradójicamente para subrayar y magnificar dramáticamente la magnitud del embarazo institucional profundo, la crisis de credibilidad internacional devastadora y el colapso de confianza pública que enfrentaba el régimen autoritario tanto a nivel interno nacional como en el escenario geopolítico internacional. La transparencia obvia de estos esfuerzos de encubrimiento, que fueron inmediatamente detectados y documentados por periodistas investigativos internacionales, organizaciones de monitoreo de medios y analistas de inteligencia occidentales, solo amplificó la humillación pública y proporcionó evidencia adicional de la vulnerabilidad sistémica del régimen. Los intentos de borrar la historia reciente se convirtieron en una fuente adicional de ridículo internacional, mientras los medios globales comparaban las tácticas iraníes con las de regímenes totalitarios históricos que habían intentado similarmente reescribir la realidad para minimizar sus fracasos de seguridad. La estrategia de negación absoluta backfired espectacularmente, convirtiendo lo que podría haber sido una crisis de seguridad contenible en un escándalo internacional prolongado que continuó generando cobertura mediática negativa durante meses y proporcionó munición política invaluable a los críticos internacionales del régimen iraní. La historia absolutamente fascinante, operacionalmente extraordinaria y culturalmente compleja de Catherine trasciende amplia y significativamente una simple narrativa convencional de espionaje internacional rutinario, operaciones de inteligencia estándar o infiltración gubernamental tradicional, según los parámetros establecidos por casos históricos previos de espionaje durante la Guerra Fría o conflictos regionales contemporáneos. Su caso constituye una advertencia severa, profundamente aleccionadora y perturbadoramente inquietante sobre las maneras específicas en que la confianza institucional básica que sustenta la gobernanza moderna, las tradiciones religiosas más sagradas y culturalmente fundamentales, y las costumbres sociales aparentemente inofensivas e inocuas pueden ser sistemática, deliberada y sofisticadamente explotadas, manipuladas estratégicamente y literalmente weaponizadas por operativos de inteligencia
extraordinariamente sofisticados, culturalmente adaptados y profesionalmente pacientes, que comprenden profundamente las vulnerabilidades psicológicas y sociales inherentes en todas las sociedades humanas. La metodología empleada por Catherine representaba una evolución significativa en las técnicas de espionaje, demostrando cómo las operaciones de inteligencia modernas habían trascendido los métodos tradicionales de soborno, chantaje o infiltración institucional para abrazar enfoques mucho más sutiles, psicológicamente sofisticados y culturalmente informados que exploten las necesidades humanas fundamentales de conexión, validación y propósito espiritual. Su caso extraordinario demuestra convincente e irrefutablemente cómo incluso los sistemas políticos más poderosos a nivel regional, represivos en sus métodos de control social, tecnológicamente avanzados en sus capacidades de vigilancia y aparentemente monolíticos en su estructura jerárquica, pueden ser estratégica y sistemáticamente derribados, operacionalmente comprometidos y funcionalmente neutralizados desde adentro mediante la aplicación paciente de infiltración gradual, meticulosamente planificada, la construcción deliberada de confianza personal e institucional a largo plazo y la explotación inteligente y culturalmente informada de vulnerabilidades humanas universales que trascienden barreras nacionales, religiosas o ideológicas. Estas vulnerabilidades incluyen prominentemente la vanidad personal y profesional que hace que los funcionarios busquen reconocimiento y validación externa, la soledad existencial que caracteriza posiciones de alto poder pero aislamiento social, el deseo psicológico profundo de validación externa y admiración internacional, la necesidad humana básica de conexión emocional auténtica que puede ser explotada a través de relaciones románticas estratégicamente construidas, y la tendencia natural de las personas en posiciones de autoridad a compartir información privilegiada cuando se sienten seguras y emocionalmente conectadas con sus interlocutores. Catherine demostró magistralmente cómo estos aspectos fundamentales de la naturaleza humana podían ser identificados, cultivados y explotados sistemáticamente para penetrar incluso las defensas institucionales más sofisticadas y los protocolos de seguridad más estrictos. Catherine no era solamente una agente de inteligencia convencional, más operando según protocolos estándar. Era una mujer extraordinariamente talentosa, culturalmente sofisticada y psicológicamente perceptiva, que expuso las vulnerabilidades estructurales más profundas de todo un régimen autoritario establecido, demostrando convincente e irrefutablemente que en ocasiones las mayores amenazas existenciales para la seguridad nacional no provienen de misiles balísticos intercontinentales, ejércitos convencionales masivos o armas de destrucción masiva, sino de aquellas personas aparentemente inofensivas que sonríen genuina y encantadoramente, escuchan atenta y empáticamente y saben exactamente qué preguntas específicas formular en el momento psicológico más vulnerable y preciso. Su metodología operacional demostró que la inteligencia humana tradicional, cuando se ejecuta con paciencia estratégica y sofisticación cultural, sigue siendo superior a todas las tecnologías de vigilancia electrónica más avanzadas disponibles en el arsenal de cualquier servicio de inteligencia moderno. La pregunta inquietante y perturbadora que surge naturalmente de esta historia extraordinaria es: ¿cuántos operativos adicionales como Catherine continúan operando exitosa y indetectablemente en este momento, ocultos completamente a plena vista en posiciones de confianza, recopilando meticulosamente secretos que podrían alterar fundamental e irreversiblemente el equilibrio geopolítico mundial y las estructuras de poder establecidas?
especialmente ahora que el conflicto histórico entre Irán e Israel ha estallado abierta y violentamente en una guerra declarada y multifacética que involucra ataques con drones, misiles balísticos, operaciones cibernéticas y proxy conflicts a través de múltiples países regionales. ¿Puede realmente cualquiera de las partes involucradas darse el lujo estratégico de ignorar peligrosa y negligentemente lo que está aconteciendo constantemente en las sombras más profundas del espionaje internacional contemporáneo? La respuesta obvia es no, y esto sugiere que estamos probablemente presenciando solo la punta visible del iceberg en términos de operaciones de infiltración sofisticadas que están ocurriendo simultáneamente a múltiples niveles en gobiernos, organizaciones militares e instituciones de poder a través de todo el mundo. Si esta historia te impactó y quieres descubrir más casos como este, apóyanos con tu like, suscripción y activando la campanita. Tu interacción nos ayuda a crecer y seguir investigando para traerte más historias fascinantes, documentadas y verificadas. Explora ahora mismo otros casos misteriosos y operaciones encubiertas en nuestro canal. Gracias por acompañarnos hasta el final.